Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes esta semana compartiendo en los estudios este Salmo 142. Seguramente muchos de ustedes han pasado algunas circunstancias difíciles que los han llevado a pasar momentos de aflicción en sus vidas. De repente, la pandemia para muchos ha sido tiempos difíciles donde han perdido familiares cercanos, que eso ha llevado a muchas personas a deprimirse, a pasar tiempos difíciles de soledad, o de repente problemas familiares, problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, o de repente problemas económicos son los que te tienen afligido, los que te han llevado a extremos, o problemas políticos. Como vemos hoy el país, parece que cada vez está empeorando la corrupción y no vemos una solución, no vemos un futuro esperanzador para más adelante. O de repente una enfermedad en nuestra vida es algo que nos está afligiendo. Entonces, hermanos, esta noche al estudiar el Salmo 142, el salmista David nos va a instruir a través de este salmo de cómo es que nosotros debemos actuar como cristianos cuando estamos pasando circunstancias de aflicción en nuestras vidas. Lo que debemos buscar primero en medio de las pruebas es la misericordia de Dios. El salmista va a iniciar este salmo cuando dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Si leemos el título del salmo, inicia diciendo Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Para entender un poco el contexto, dónde se encuentra David y por qué estaba en una cueva, tenemos que regresar al libro de Primera de Samuel, donde nos narra la historia de qué estaba pasando con David, ¿no? David y Saúl. Recordemos que David se convierte en héroe del pueblo de Israel por haber matado al gigante Goliat. Entonces David se convierte en héroe, empieza a ser alabado por el pueblo. Después otra guerra gana y también es alabado y empieza a tomar más notoriedad que el rey Saúl. Entonces el rey Saúl se llena de celos y busca matarlo en múltiples ocasiones. A raíz de eso, David sale huyendo de delante del rey Saúl, se va a la tierra de los filisteos, y es ahí en los filisteos también siente temor y sale huyendo de los filisteos, y es ahí cuando llega acá a la cueva de Adulam. Es ahí en ese contexto que David escribe o pronuncia esta oración ante Jehová, en esas circunstancias donde se encuentra oprimido, donde se encuentra perseguido, su vida está en peligro, el rey Saúl lo quería matar, se encuentra solo en este lugar, y es ahí donde va a escribir este salmo. Cuando leemos el primer versículo nos dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. La idea que nos da esta palabra de clamar tiene un sentido de gritar fuerte, de levantar la voz, y el salmista presenta su oración con una voz fuerte hacia Dios, pidiendo misericordia, buscando misericordia en medio de su aflicción que estaba pasando. Cuando nosotros continuamos leyendo los versículos 2, dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, dice el salmista. Hace referencia que no solamente va a clamar a Dios por misericordia, sino que él va a abrir su corazón a Dios en esa oración, a presentar todas las circunstancias que él estaba pasando y que lo tenían así de afligido delante de Dios. No se va a guardar nada para sí mismo. Y eso lo vemos en los versículos siguientes, en el versículo 3 y 4. En estos versículos el salmista presenta ante Dios las circunstancias que él estaba pasando, los motivos por los cuales él se sentía afligido, por los cuales él clamaba a Dios por misericordia. Cuando leemos estos versículos dicen: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Hermanos, dos puntos que podemos observar en estos versículos que lo estaban oprimiendo a David. Primero, él dice que en el camino en que andaba me escondieron lazo. Él dice que estaba andando por caminos peligrosos, por caminos que habían puesto trampas para matarle. Y esto hace referencia al rey Saúl, ¿no? El rey Saúl, recordémoslo, muchas veces lo había perseguido con sus ejércitos por diferentes lugares en las montañas, donde David se estaba escondiendo en las cuevas para matarlo. Y el segundo punto, en el versículo 4 que el salmista nos pone, es que él se encontraba en una soledad extrema, en una soledad que lo llevaba a no encontrar ayuda en nadie a su alrededor. Cuando dice
Miro a mi diestra y observo, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Este versículo, cuando lo leemos en la versión NTV un poco más claro para entenderlo, dice: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pase. Cuando leemos, hermano, este texto, vemos la situación emocional que se encontraba el salmista. En esa soledad, al verse abandonado por el pueblo, que lo había considerado un héroe, no tenía amigos cercanos que vieran esa soledad y que velaran por él, que lo ayudaran. No tenía sus familiares cercanos. Él se encontraba en una soledad extrema, y eso es lo que tenía oprimido, y eso es lo que él presenta a Dios en oración. Eso lo abre su corazón y le dice al Señor: mira, Dios, estas cosas me están pasando, estas cosas me oprimen, me tienen afligido. Ten misericordia de mí, dice el salmista. Seguramente muchos de nosotros podemos pasar estas circunstancias en nuestra vida, circunstancias de soledad, circunstancias de sentirnos que nadie puede ayudarnos, o no hay nadie que nos ayude en nuestras vidas. Pero miremos el ejemplo del salmista, que nos dice que lo que tenemos que buscar en esas circunstancias, hermanos, es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ese es lo primero que tenemos que buscar como cristianos. La segunda parte de este pasaje de los Salmos, en los versículos del 5 al 7, el salmista nos va a decir que lo segundo que tenemos que buscar en medio de las pruebas es la ayuda de Dios. Y él va a iniciar esta segunda parte con un clamor, otro clamor ferviente, tal como inició en el versículo 1. El versículo 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Hermanos, como les digo, en este versículo 5 el salmista inicia con otro clamor, pero su clamor ya no nace de las circunstancias que él estaba pasando anteriormente, sino que ahora nacen de esa confianza plena que él tenía en que Dios iba a obrar, en que Dios iba a acudir a su ayuda. El salmista nos va a responder en este versículo 5 cuál es o cómo él responde, o cuáles son la solución para su soledad que le estaba pasando. Él nos dice primero en el versículo 5, dice clamar a Dios. Él dice: clamé a ti, oh Jehová, cuando me encontraba en esa soledad. Después dice confiar en Dios. Él dice: tú eres mi esperanza segura a quien puedo acudir. Y como tercer punto dice valorar a Dios. Él dice: y eres mi porción en la tierra de los vivientes. Eres lo único que tengo, por eso acudo a ti, va a decir el salmista. Cuando continuamos leyendo en el versículo 6, el salmista nos dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. El versículo 7, la primera parte, dice: saca mi alma de la cárcel. El salmista seguía clamando a Dios, seguía pidiendo a Dios ayuda, pedía ser librado de estas circunstancias difíciles que estaba pasando en su vida, circunstancias que lo llevaban a estar muy deprimido, decaído, espiritual y emocionalmente. Nos va a presentar en esta segunda parte del capítulo 7 por qué él quería ser librado de estas circunstancias, qué lo movía a clamar a Dios para que lo libre de estas circunstancias. Vemos, el salmista va a responder a esto. Y lo primero que podemos ver es que el salmista clamaba a Dios no porque no quería ser librado, porque él quería volver a disfrutar de los placeres que había estado disfrutando cuando se encontraba en el palacio con el rey. No por los manjares que podía disfrutar ahí, no por su familia, no por la compañía de sus amigos, o no tomar el lugar que Dios le había prometido, sino él dice: para alabar tu nombre. Ese era lo que lo movía al salmista, el anhelar ser libre de esas circunstancias difíciles que estaba pasando, para clamar a Dios por misericordia, para clamar a Dios por ayuda en sus circunstancias que estaba pasando, para alabar, para dar gloria al nombre de Dios. Hermanos, y nos ponemos a pensar en nosotros, cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles como cristianos en nuestra vida, circunstancias que nos afligen, cuando clamamos a Dios, tenemos motivaciones correctas por las cuales anhelamos que Dios nos saque de esas circunstancias. Muchas veces, hermanos, la realidad es que nuestras motivaciones son únicamente egoístas.
anhelamos simplemente disfrutar de los placeres de esta vida. Y cuando somos libres, a veces nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Él y por tanto nos alejamos de la iglesia hasta que vuelva otra vez a nuestra vida otra circunstancia difícil y nuevamente nos acordamos de Dios. El salmista nos deja escrito esta oración. El másquil quiere decir una instrucción para nosotros de cómo debemos dirigir nuestras oraciones a Dios en medio de las circunstancias o aflicciones que pasemos en esta vida. Así que hermanos, recordemos esto en medio de las aflicciones. Miremos a Dios, busquemos en Dios misericordia, busquemos en Dios ayuda en medio de nuestras pruebas, con un propósito claro para alabar el nombre de Dios. Y él va a terminar esta oración con unas palabras que confiesan su plena confianza en Dios. Él dice: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. David tenía una confianza plena en que Dios cumpliría sus propósitos en su vida. Recordemos, Dios ya había prometido que David iba a ser rey del pueblo de Israel. Entonces él confiaba en las promesas que Dios había hecho. Él no confiaba en sí mismo. Él no confiaba en lo que él podía hacer para salir de esto, sino él confiaba en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Así que hermanos, ¿cómo nosotros enfrentamos las aflicciones en nuestra vida como creyentes? ¿Qué circunstancias estamos pasando? Necesitamos actuar de esta manera, o necesitamos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios obre con su misericordia, que Dios acuda a nuestra ayuda. ¿Estamos implorando a Dios por eso, hermanos? Leamos el versículo 5, lo tengo en la versión NTV, y quiero que hagamos nuestras estas palabras del salmista en ese versículo, su oración cuando dice: entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio, en verdad eres todo lo que quiero en la vida. Hermanos, hagamos nuestras estas palabras del salmista y recordemos que en tiempos de angustia lo que debemos buscar es la misericordia de Dios y la ayuda de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos.